este año la Universidad de Magallanes quiso sumar a sus líneas estratégicas de investigación la temática del desarrollo humano, dada la importancia que alcanza para la institución avanzar y crecer en la publicación de artículos en el área, y además para la región entera el hecho de contar prontamente con un centro de excelencia en biomedicina para la región de Magallanes en el contexto de la construcción del CADI UMAC. Esta tarea involucra esfuerzos de gestión, pero sin duda la labor de protagonismo la toman sus investigadores, no solo del área de la salud, sino también potenciando aquella interrelación con las otras áreas de desarrollo institucional, como es el caso de psicología y otras áreas de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, que por supuesto aportan al conocimiento integral de los aspectos que van a dar vida a esta iniciativa en la región de Magallanes. Por esta razón, en el capítulo de Alma Mater de hoy queremos saber más cómo se han vinculado estos ámbitos y en particular del lado de la psicología. Y para ello nos acompaña el investigador y académico del Departamento de Psicología de la Universidad de Magallanes, Rodrigo Cárcamo Leiva, psicólogo y doctor en psicopatología del desarrollo por la Universidad de Leiden en Holanda. Rodrigo, muy bienvenido a este set de Alma Mater el día de hoy. Gracias por acompañarnos y querer hablar un poco más de lo que mencionaba en esta introducción, la psicología vinculada al desarrollo humano. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángela. Muchas gracias por la invitación. Partamos, Rodrigo, dando una mirada a esta decisión institucional de apostar por el desarrollo humano y declararlo, en definitiva, en las líneas estratégicas de estudio. A tu juicio, ¿cuán favorable fue esta determinación para dar cabida mayormente a los estudios de las ciencias sociales? Bueno, yo creo que también es parte del resultado de distintas acciones que se han ido realizando en la universidad. Una de ellas, por ejemplo, es abriendo nuevas carreras de pregrado que tienen una estrecha vinculación con esta línea de desarrollo, como fue, por ejemplo, en la que estoy participando, que es psicología, que ya tenemos más de 10 años, y que ha ido sumando investigadores a través del tiempo. También proyectos de investigación en estos 10 años y un número también importante de publicaciones científicas en esa área, y que luego también se suman a la creación de la carrera de medicina, por ejemplo. También la construcción que tú mencionabas en la introducción de este nuevo centro de investigación, el CADI. Entonces son distintas acciones que yo diría que de manera casi natural obligan a un grupo de investigadores a decir es el momento de plantear a las autoridades y al resto también de la comunidad universitaria una nueva línea de investigación en desarrollo humano, porque las condiciones parece que se están dando como para poder realizar ciencia en esta área específica de trabajo, y por lo tanto es un resultado que a nosotros también nos interesaba mucho lograr y que también nos hace sentir más cómodos haciendo investigación interdisciplinaria en un área que creo que estaba un poco, no sé si débil, pero no con tanta presencia, cuando al mismo tiempo el entender más acerca de nosotros mismos, del desarrollo humano, de las personas, creo que tiene una relevancia, digamos, importante para todos, digamos, es innegable lo importante que es saber de esto más. Exactamente. Y en ese sentido, desde el ámbito de la psicología, me imagino que hay mucho que aportar, porque en definitiva se trabaja entendiendo el comportamiento y las conductas del ser humano, y lo que en definitiva también impacta en su bienestar y en su salud. ¿Cuál crees que es la principal contribución en ese sentido desde tu área? Tú dices desde mi área de trabajo o de la carrera de psicología. De la carrera de psicología y además del área de investigación propiamente tal que los académicos realizan activamente. Bueno, particularmente en la carrera de psicología hemos trabajado distintos investigadores en áreas que, si bien todas son parte del trabajo del comportamiento humano y de comprender más el desarrollo humano, no son necesariamente lo mismo. Por ejemplo, el trabajo de Claudia Estrada, que está mucho más ligado al área de la psicología social, ha tenido un desarrollo hasta ahora muy importante para poder comprender distintos fenómenos sociales que tienen que ver con identidad también regional, con entender cómo los grupos se comportan de acuerdo a alguna identidad o alguna concepción que tienen en particular versus otros grupos, etc. Y
En el caso en el que estoy trabajando yo, en el grupo que trabajo yo, está más orientado a comprender cómo los primeros años de vida tienen un grado importante de predictibilidad sobre lo que va a ocurrir en el desarrollo posterior de los seres humanos. Exacto. Entonces, es un área bastante reciente. Hemos implementado recién algunos estudios, yo diría a partir del 2009, que hicimos nuestro primer estudio para, por ejemplo, entender cómo afectaba en los niños el hecho de tener que asistir tempranamente hacia las cunas, estar separados de sus padres por muchas horas durante la semana. Y así hemos ido construyendo de manera muy incipiente, digamos, una línea de trabajo en esa dirección, de tratar de entender los primeros años del desarrollo y su relación con etapas posteriores. Claro. Por tanto, yo creo que la contribución ha sido, en una primera parte, también formar grupos de estudiantes que estén interesados en esta área. Tenemos expectativas de eso, de que también puedan hacer estudios de posgrado en esta misma línea, haciendo algunos estudios también, algunos financiados por Fondesit, que tienen que ver con esta misma interés por comprender cómo los niños se van desarrollando en sus primeros años. Y eso ha contribuido también con una serie de artículos científicos donde la universidad ha podido, digamos, ser parte de esta construcción de conocimiento en la infancia. Y últimamente creo que una contribución igual importante ha sido que estamos pronto a salir un handbook de la editorial Springer que habla acerca de la educación infantil en los primeros años, y un capítulo está dedicado a Chile y ese lo escribimos nosotros. Entonces también hemos podido, digamos, estar presentes en la discusión científica, pero no solamente a nivel regional o nacional, sino que también a nivel internacional. De hecho, hace poco estuviste en un congreso respecto al tema del apego. Sí. ¿Cómo se va vinculando también este trabajo? Porque tu proyecto es a través de un Fondesit, ¿verdad? ¿Cómo se va vinculando también esta línea del desarrollo humano y cómo va apuntando más bien a delinear cómo sería la especie de un estudio longitudinal que se está pensando también a nivel institucional? ¿Cómo esto se liga con esa idea que vamos a hablar también posteriormente en el próximo bloque, de delinear un estudio más macro, más integral respecto a lo que es el desarrollo humano en general? Bueno, cuando tratamos de entender el desarrollo humano y todas sus distintas etapas y cómo experiencias tempranas pueden tener efecto posterior, hasta ahora lo que hemos podido hacer es, o desde la adultez, tratar de mirar hacia atrás, pero de una manera retrospectiva, sin los datos reales, sino que recurriendo muchas veces, por ejemplo, a la memoria de las personas, claro. Cómo fue su infancia o cómo fue. O tratando de hacer algún tipo de pronóstico, a veces incluso teórico, de que niños que les pasa esto van a tener después un desarrollo en esta dirección. Pero en realidad la única herramienta potente que podríamos desarrollar para poder tener mayor certeza sobre estas hipótesis que tenemos es hacer un seguimiento desde el embarazo, durante toda la infancia hasta la adolescencia, acompañado también por las familias que son sus cuidadores, y ver si es que esta hipótesis que tenemos nosotros de que la infancia tiene efectos importantes sobre el desarrollo se van cumpliendo o no, y entender por qué a algunos niños les va bien, por qué otros no, por qué algunos desarrollan cierta psicopatología y otros no. Y para eso un estudio longitudinal que tenga sistemáticamente recolección de datos en distintos ámbitos sociales, psicológicos, pero también biológicos, genéticos, tiene una riqueza tal que, de hecho, imposible poder hacer por un investigador, sino que requiere un grupo de investigadores y que puede responder muchas de estas preguntas que en algunas otras latitudes se han intentado o se han dado respuestas, pero no todas las familias son iguales en todas partes del mundo. El efecto del ambiente en nuestra región puede ser también diferente como lo es en otros lugares. Culturalmente también podemos tener algunas diferencias con otros lugares. Entonces, no solamente es algo que decimos nosotros, sino que también investigadores que están en colaboración con nosotros nos han señalado esa importancia de hacer un estudio longitudinal en nuestra región, porque sin duda hay aspectos que pueden ser comparables con otras y que uno podía transferir de una población a otra, pero hay otros que probablemente no, que son diferentes y que nosotros necesitamos estudiar
porque luego cuando se proponen, por ejemplo, intervenciones o algún tipo de política pública para resolver alguna problemática sanitaria o en el área de la salud mental, Exacto. por ejemplo, sería muy bueno que sean políticas que estén focalizadas y pertinentes a nuestra población, Claro. lo que puede traer consigo también un mayor efectividad en la relación costo-beneficio también, Claro. porque estamos trabajando sobre datos nuestros y con, entre comillas, cierta certeza de que es ahí donde debemos prevenir o es ahí donde debemos intervenir, Claro. porque es ahí donde hemos visto la relación con algunas problemáticas, por ejemplo. Ay, qué interesante. Tiene una serie de ventajas bastante... son complejas, claramente, pero es interesante ver cómo existe esa pertinencia con nuestra realidad, ¿verdad? Rodrigo, ¿y cómo se vincula el tema del apego o qué has podido ver durante estos años de estudio vinculado a esto finalmente? ¿Cómo tú lo ligas y cómo vas viendo que este desarrollo con el estudio finalmente del apego, con la relación también del tema de las salas cuna, la adaptación a las salas cuna, se va un poco entretejiendo con lo que hablamos de desarrollo humano? ¿Cómo ha sido el desarrollo de tu Fondesit? Sí. Bueno, Fondesit también previo al Fondesit. Yo tenía una idea que era que los niños a temprana edad necesitan estar con sus madres. Y no es una idea mía, digamos, sino que es una idea compartida por la sociedad en general. Todos entendemos que los niños tienen que estar con sus madres. Pero hay razones que a veces dificultan eso. Por ejemplo, madres que trabajan o que incluso también que a veces necesitan trabajar porque son las únicas sostenedoras de la familia. Entonces, distintas políticas, especialmente en dos periodos de la historia en Chile, han focalizado su esfuerzo en aumentar la participación laboral femenina y que entonces centros de cuidado infantil, como salas cunas, se hagan cargo del cuidado diario de estos niños. Entonces, esto levanta una pregunta en los investigadores en temas de apego, que es cuánto eso puede afectar el desarrollo normal, digamos, de un niño, si es que está siendo cuidado casi todo el día por otra persona que no es su madre. Lo primero que hicimos en el 2009, te contaba, fue hacer una pequeña investigación de esto y encontramos que en realidad parece que sí había efectos negativos, que los niños que pasaban más tiempo y por muchos meses en sala cuna terminaban teniendo más probabilidades de desarrollar un apego que llamamos inseguro, que es en el fondo un niño que siente que su madre no es capaz de regular su estrés, no es capaz de entregar la calma que necesita cuando tiene problemas y por lo tanto pierde en el fondo la capacidad de contar con ella para esos momentos difíciles. Y eso tiene consecuencias posteriores, de distintos tipos de consecuencias. Pero con la madurez de la investigación uno se empieza a dar cuenta de varios errores que fue cometiendo. Por ejemplo, no medimos la calidad de las salas cuna a los que iban, o no medimos algunos aspectos de la sensibilidad de la madre de esos niños. Entonces luego, durante la tesis doctoral, agregamos estos elementos. Empezamos a ver si es que esto ocurre cuando la calidad es buena o mala, cuando las familias tienen ciertos, por ejemplo, niveles de ambiente de estimulación para los niños, si la sensibilidad de la madre tiene que ver o no. Y ahí en realidad nos dimos cuenta de que no a todos los niños les afecta la sala cuna de manera negativa y que incluso algunos niños se ven beneficiados por ir a sala cuna a temprana edad. Y la conclusión más importante de ese estudio en la tesis doctoral que hicimos en regiones de la Araucanía y también en Chiloé, con 110 familias, algunas mapuche, otras no, nos dimos cuenta que en realidad la familia más vulnerable socioeconómicamente y también en términos educacionales se ven beneficiadas con la asistencia a la cuna. Estamos hablando de niños de 6 meses, niños muy pequeños. Entonces, cambiamos un poco nuestra línea de pensamiento. En realidad las salas cunas no es que afectan negativamente el desarrollo, sino que solo afectan en algunos casos, cuando la calidad de las salas cunas es baja y cuando la calidad del ambiente familiar también es bajo. Pero cuando la calidad de la sala cuna es moderada o buena, vimos que los efectos pueden incluso ser positivos, pero solo para las que tienen mayor deprivación sociocultural y económica.
Entonces, claro, cuando uno hace un estudio, uno puede llegar a conclusiones que pueden ser erradas, pero a medida que va complejizando más los estudios, incluyendo más personas, por ejemplo, de otras disciplinas, o incluyendo otras variables, o incluso incluyendo otro tipo de medidas que nosotros no éramos capaces de medir antes porque no teníamos los recursos para hacerlo, los resultados empiezan a variar un poco. El ser humano es más complejo que una relación causa-efecto. Entonces, ahora con este nuevo Fondesit, o sea, después de la tesis doctoral, continué, digamos, la misma línea de trabajo y hemos llegado más o menos a la misma conclusión de que el poder de la desigualdad socioeconómica, por ejemplo, es muy alto en poder explicar algunas diferencias en el desarrollo de los niños, por ejemplo, en temas de apego, en temas de desarrollo emocional o de regulación de emociones también. Claro. En este último Fondesit, un resultado interesante que tenemos ahora es que, por ejemplo, los niños que más despliegan emociones negativas cuando van a las salas cunas por primera vez, son los niños que socioemocionalmente están mejor. Es como paradójico, pero tiene una explicación lógica. O sea, cuando un niño de 6 o 8, hasta 10 meses más o menos, va por primera vez a sala cuna, a veces nosotros los adultos creemos que si lloran poco es que están bien, porque son independientes, etc. Pero en realidad, haciendo el estudio con varias variables, nos damos cuenta que no es tan así, que en realidad los que lloran más están, entre comillas, más sanos psicológicamente. Lloran porque creen que sus mamás los pueden cuidar. Claro. Los otros no lloran porque quizás han perdido la confianza en que sus madres los puede calmar. Y los medimos varias veces, entonces después nos dimos cuenta que, claro, lloran al principio, pero después se adaptan mejor. En cambio, los que lloran poco no generan tanto disrupción en la sala, pero siempre mantienen un nivel de estrés más alto durante el periodo de adaptación. Entonces, es como bien interesante encontrar este tipo de resultados, que además también se han visto en otras muestras, en otras poblaciones, pero a veces cuando rompen un poco con el sentido común, creo que es bastante interesante poder darlos a conocer a la comunidad. Y encontrarse con tanta variedad de resultados, porque, como tú dices, depende mucho de esa persona o de ese bebé o de esa mamá. Es bien variado Sí, porque por ejemplo la pregunta que hacen las mamás a veces a un psicólogo infantil es: ¿debería yo llevar a mi hijo a la sala cuna? ¿Sí o no? Claro. Entonces la respuesta no es sí o no, depende. Depende de cuál es la calidad de la sala cuna, depende de cuál es la calidad del ambiente familiar, etc. Qué interesante. Bien, Rodrigo, es hora de hacer nuestra pausa habitual, invitándolo a quedarse en sintonía de UMAC TV. Nosotros en unos minutos más regresamos aquí al set en esta biblioteca universitaria para seguir hablando de apego, de otros temas más, con Rodrigo Cárcamo del Departamento de Psicología. En el año 1997, André Labarca y Natalie Tabensky trabajaban de guías en el Hotel Explora de Torres del Paine. En uno de sus días de descanso, visitaron las cercanías del glaciar Tyndall y una roca rodada que llegó al lecho del río les llamó la atención. Grande fue su sorpresa cuando, al quebrarse, quedaron expuestos los restos de un misterioso animal. Ese descubrimiento casual y la posibilidad de estudiar la masa del hielo del Tyndall impulsaron una expedición en el año 1999, organizada por las universidades de Magallanes y Hokkaido de Japón. Estudiaban los hielos milenarios cuando los japoneses realizaron un singular hallazgo entre las rocas expuestas por el retroceso del glaciar. En el trayecto que iban cada día de ir y volver todos los días, encontraron alguna traza fósil en un sector. Había una foto que no conocíamos, donde mostraban a algunos japoneses que estaban cerca de un fósil, y ese antecedente llegó por conversaciones y en reuniones. La fotografía la vine a ver 6 o 7 años después.
No se sabía a qué animal extinto pertenecían los restos fósiles, pero con el tiempo se supo que eran ictiosaurios. Se hablaba de cocodrilos, otras veces se hablaban de peces, de delfines fósiles, pero ninguno había dado ciertamente en el clavo de que esto se trataba de reptiles marinos que habían desaparecido hace 90 millones de años y que se conocían como ictiosaurios. Dentro del Parque Nacional Torres del Paine hemos encontrado más de 40 especímenes de ictiosaurio, 46 alrededor, correspondientes al tipo oftalmosaurio. Un linaje paralelo al de los dinosaurios que había conquistado los mares, provenían de animales terrestres y que habían desarrollado una serie de adaptaciones que los convertían prácticamente en los Ferrari de la época en el mar, podían nadar a altas velocidades, podían sumergirse a grandes profundidades, parían a sus crías vivas a diferencia del resto de los reptiles. Fueron los animales que mejor se adaptaron a la vida marina. Ellos desarrollaron un cuerpo aerodinámico. También, a pesar de vivir en el mar, tenían pulmones, entonces lo que significaba que ocasionalmente tenían que salir a respirar aire. Y su forma de adaptación al agua fue tan grande de que fueron capaces de tener crías vivas dentro del agua, no salir a desovar a tierra como lo hacen ahora los cocodrilos, las tortugas. Se caracterizaban por tener 4 pares de aletas, 2 frontales y 2 posteriores, además de una dorsal para la estabilización y una caudal para la fuerza de empuje. Tenían un hocico largo, con muchos dientes y ojos bien grandes para poder ver mejor dentro del fondo marino. Judith Pardo es estudiante de postdoctorado en el Museo de Historia Natural de Stuttgart, en Alemania. Estudió en la Universidad de Magallanes la licenciatura de Ciencias Biológicas y es doctora de la Universidad de Heidelberg, y su especialidad es la paleontología. Esta investigación con ictiosaurios comenzó el año 2003 en la Universidad de Magallanes. Nosotros íbamos a hacer trabajos glaciológicos y de paso nuestro hobby era empezar a caminar por diferentes lugares. Nos distribuíamos a propósito justamente para tratar de encontrar alguna traza fósil de ictiosaurios. Sabíamos de la existencia de muchos fósiles de plantas y animales, amonites, pero no de esta envergadura en la región, gracias justamente a las exploraciones glaciológicas de la Universidad de Magallanes. Fue en la expedición al Tyndall del año 2003 donde el guía de montaña Rodrigo Traub y el estudiante de biología de la UMAC de aquellos años, Álvaro Zúñiga, encontraron los restos de ictiosaurios más importantes hasta ese momento. Cuando era estudiante, a mí me invitaron a participar a esta expedición cerca del glaciar Tyndall a hacer un estudio entomofaunístico del área. Yo andaba junto con Rodrigo Traub, que era el montañista de la expedición. En ese tiempo él me estaba acompañando en el área para colocar las trampas para insectos. Y en ese rato caminando, bueno, Rodrigo encuentra esta estructura extraña en la roca y él me comenta que él había visto antes cosas parecidas a esto. Y al mirarlo pude identificar la forma de ictiosaurio. Entonces, al comentarle a Rodrigo, le dije, esto hay que registrarlo porque esto es el ictiosaurio, que puede ser el mismo ictiosaurio que se encontró en los rodados de más abajo, que no tenía datación. Así que este es un hallazgo súper valioso. Luego de los descubrimientos vino la etapa del análisis. Ese mismo año, la académica de la UMAC, María Angélica Godoy, gestionó la participación de la doctora en paleontología de la Universidad de La Plata, Marta Fernández, para lograr la identificación de los fósiles en el glaciar Tyndall. En aquellos años, el lugar ya demostraba su gran potencial científico. Los restos son muy buenos en el sentido que, si bien son incompletos, están todos articulados, son relativamente frecuentes, está indicando que aquí es probable que sea una zona muy fosilífera y un yacimiento muy interesante a prospectar. Y sumado a eso, lo que aún lo hace más interesante es que al menos 2 son juveniles, son individuos muy jóvenes encontrados. Así que es probable que hayan estado los adultos también y que dentro de poco, tal vez si tenemos suerte, aparezcan. Todo era muy prometedor, por eso el siguiente paso era iniciar los estudios. Con la ayuda de María Angélica Godoy, Álvaro y Judith presentaron los hallazgos en el Congreso de Iniciación Científica del año 2003. Desde el interior del Departamento de Programas Antárticos de la Universidad de Magallanes me invitan a mí a que yo me hiciera cargo de la investigación de los ictiosaurios.
cosa a la cual me negué porque yo me dedico a otra cosa. Judith Pardo es la persona indicada para hacerse cargo de esto porque ella quiere ser paleontóloga. Me ofrecieron continuar investigando en ictiosaurios, a cambio yo debía ofrecer una tesis en el tema. Hicimos una pequeña presentación en un congreso estudiantil dentro de la universidad sobre el hallazgo de los ictiosaurios, y posteriormente al año siguiente o subsiguiente tuve la oportunidad de participar de nuevo en una expedición únicamente de los ictiosaurios junto con Judith Pardo y junto con Héctor Mancilla, otro compañero de la universidad. Comencé a presentar el trabajo en diferentes congresos del país, y en esos congresos en Concepción conocí al paleontólogo alemán Wolfgang Stinesbeck de la Universidad de Heidelberg, y Wolfgang estuvo súper interesado también en estos hallazgos que yo había identificado de forma preliminar en esa tesis, de forma muy general, y con Wolfgang postulamos un proyecto de los fondos alemanes de la DFG. Yo me gané una beca del CONICET y del DAAD y me fui a hacer mi doctorado a Alemania. La zona del glaciar Tyndall es muy importante para comprender la forma en que estos desaparecidos animales acuáticos vivían. Son los esqueletos más australes registrados en Sudamérica y extienden el conocimiento de una especie de la que se sabe muy poco. Además, permite a los científicos establecer rutas migratorias con otras especies del hemisferio norte y monitorear su comportamiento. Es muy importante a nivel mundial porque corresponde al único sitio de ictiosaurios con esta gran concentración de animales y la excelente preservación en el mundo. Para esa edad, para la edad del Cretácico, se han encontrado otros sitios con excelentes preservaciones también, pero son más antiguas, del Jurásico, en Inglaterra y en Alemania. Pero para el Cretácico, este sitio en Torres del Paine es el único. Particularmente en esta área del Tyndall, donde están los ictiosaurios, no hemos encontrado ningún predador y eso es súper interesante. Pensamos de que este hecho puede ser de que el área ya sirvió como una especie de refugio para la crianza y el desarrollo de los animales, porque también hemos encontrado no solo adultos, sino que también juveniles, recién nacidos e incluso hembras preñadas con sus embriones dentro. El peculiar estado de preservación de los huesos en la roca, según los estudios de Judith y sus colegas, se debe a que fueron rápidamente cubiertos por una mezcla de sedimentos, producto de los constantes movimientos sísmicos submarinos en el área durante la era del Cretácico. En el fondo, al caer, este lodo que venía mezclado con diferentes tipos de sedimentos los cubrió casi instantáneamente. Y en el fondo marino también la falta de oxígeno ayudó a la preservación de los ictiosaurios, porque el material que hay allá está completamente articulado y preservado tal cual como murió el animal. Actualmente los estudios y trabajos sobre los ictiosaurios están bajo la tutela del Instituto Antártico Chileno y el gobierno alemán. Estas alianzas generan grandes oportunidades, no solo para los científicos, sino que también para el país y los habitantes de Magallanes. La clave del desarrollo de investigaciones científicas de calidad son los fondos concursables y para llegar a ello obviamente uno tiene que producir resultados que sean medibles y demostrables en cualquier parte del mundo. Lo segundo importante es que la comunidad tome conciencia de que esto existe, es parte de nuestro acervo cultural, es parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio natural. Aún nos queda mucho por investigar, mucho por explorar. Hay distintas zonas que sabemos en Magallanes donde también están apareciendo fósiles. Y por eso es muy importante que trabajemos en conjunto. Yo estoy muy contenta de poder regresar e insertarme en la Universidad de Magallanes, poder devolver con conocimiento a la universidad lo que yo aprendí en el extranjero. Abre una brecha súper importante para que por fin en Chile se haga paleontología de nivel mundial. Este tema se abrió solo por la pasión de una alumna, pasión absoluta por un tema, de una alumna de esta universidad. Y esos dos alumnos involucrados inicialmente, que fueron Álvaro Zúñiga y Judith Pardo, los dos ahora doctores en ciencia, fueron los iniciadores de estas preguntas. Una historia que comenzó hace millones de años y que hoy transforma a Magallanes en una ventana hacia el pasado del planeta Tierra y sus fascinantes habitantes prehistóricos.
cansada o cansado de ver siempre lo mismo? Sintoniza UMAC TV y disfruta de la programación pensada para ti y tu región. Estamos de regreso por las pantallas de UMAC Televisión haciendo Alma Mater hoy sobre un tema que nos compete a nosotros como institución, ¿cierto? Que es el desarrollo humano, una de las líneas estratégicas de estudio que ha implementado el plantel para darle cabida, ¿cierto?, a estos estudios de la mano de sus investigadores, y estamos con uno de ellos, que es Rodrigo Cárcamo. Él es investigador del Departamento de Psicología de la Universidad, y con él estamos hablando respecto a un tema interesante, unos proyectos, pero ahora vamos a abordar este ambicioso proyecto, que bien lo adelantábamos en el primer bloque, Rodrigo, tiene que ver con un estudio longitudinal integral, ¿cierto?, que en el fondo se propone medir la salud y el bienestar de toda una generación, en este caso de aquí de la región de Magallanes, y lo estás liderando en conjunto con el doctor Marcelo Navarrete de la Escuela de Medicina. Y antes de entrar en materia, quería que tú me contaras hacia dónde apunta Generación M, porque ya me hablabas un poco de en qué consiste un estudio longitudinal, pero a qué apunta precisamente este estudio ambicioso y que ojalá, esperemos, tenga éxito de aquí a los próximos años. Bueno, tiene un objetivo, tiene múltiples objetivos en realidad. Uno de los objetivos que uno podría decir global de todo el estudio es obviamente mejorar la calidad de vida de las personas en Magallanes. Mejorar la calidad de vida, ¿cómo? Entendiendo mejor cómo nos desarrollamos, qué aspectos pueden estar vinculados o asociados a ciertas problemáticas, y entonces luego proponer o que las personas que están a cargo de las políticas públicas o de desarrollar cierto tipo de intervenciones para enfrentar alguna de estas problemáticas los haga con datos confiables que han sido recolectados sistemáticamente en el tiempo y que entonces pueden dar una respuesta más efectiva, y eso, digamos, es como el objetivo principal de Generación Magallanes. Pero tienen múltiples otros objetivos. O sea, por ejemplo, alguno de ellos es que la universidad, ¿cierto?, con el apoyo del gobierno regional, va a contar con este centro, el CADI, y nosotros creemos que ese centro tiene que tener vida de investigación, esperamos de alto impacto, y que esa investigación sea multidisciplinar, que involucre gente de distintas áreas. Y creo que un proyecto como este, que es largo en el tiempo, pero que también con un alcance no solamente poblacional alto, de toda una generación, pretendemos 2.000 familias, sino que también con mediciones en distintas áreas del desarrollo, pueda permitir hacer investigaciones en muchas áreas. Hay un área que está más orientada a lo físico, lo biológico, donde está Marcelo Navarrete, pero también está Cristian Núñez y también Yolanda Espinosa, el área genética de un biobanco, y el área psicológica que está Claudia Estrada, que tiene que ver más con la parte del desarrollo de los adultos en todo este periodo de tiempo, en la salud mental de ellos, y yo más orientado al trabajo en el desarrollo infantil de estos niños. Entonces, estas cinco grupos de trabajo dan la posibilidad de responder a múltiples hipótesis, a múltiples interrogantes. Y todas esas creo que le van a dar una vida de investigación importante al CADI, a los académicos, pero también a los estudiantes. Y otro de los objetivos es que dentro de un proyecto de esta envergadura es muy posible también generar formación de capital humano avanzado. Por ejemplo, un programa de magíster o de doctorado dentro de Generación Magallanes. Entonces, ese también es otro objetivo, poder tener un espacio o un lugar adecuado donde formar profesionales con competencias de investigación o profesionales de más alto nivel que en nuestra región son escasas. Es muy difícil para los profesionales de nuestra región poder hacer estudios de posgrado, por ejemplo. Siempre hay que buscar en otras regiones, y nosotros creo que tenemos la capacidad hoy día o mañana más todavía de generar ese tipo de alternativas a la población en Magallanes. Esos son algunos de los objetivos. Claro, abocarnos a ese desafío en el fondo. Y bueno, tú mencionabas 2.000 familias aproximadamente. ¿A
¿cuánto? ¿A 15 años plazo son? ¿Mínimo o ese es el tiempo que se contempla? Ese es el tiempo que nosotros hemos contemplado hasta ahora. Esto además no es como una idea que haya surgido hace poco tiempo. Claro. Nosotros, la primera reunión que tuvimos fue el 2013, o sea, casi 5 años atrás. Fue justamente porque coincidimos Marcelo Navarrete y yo estábamos en Leiden, en la universidad en Holanda, y allá también los profesores del instituto donde yo estaba haciendo mi doctorado son parte importante del equipo de investigadores de 2 proyectos longitudinales importantes en Holanda. Uno es Generación Rotterdam, ya entenderás por qué nuestro proyecto se llama más o menos similar, y el otro es Gravitation, que es un estudio reciente que se inició en Holanda también, en más de 2.000 familias también. Entonces, hemos estado tomando decisiones, haciendo el diseño de este estudio muy apoyado por este grupo de colaboradores internacionales. Entonces, hemos definido que ese es un número importante que permitiría, por ejemplo, poner a prueba muchas de las hipótesis que cada uno de los grupos de investigación se puede proponer en su momento. Y también por un tema de logística, porque tiene muchas mediciones, necesitas tener mucha gente trabajando en el proyecto y claro, no es el momento como para darte todos esos detalles porque no podríamos, pero creemos que ese tipo de investigación a 15 años, desde el embarazo hasta la adolescencia, y también con sus padres y abuelos, permitiría comprender al menos una gran parte importante del desarrollo. Ahora, incluso le damos una pincelada también en el bloque anterior de un poco las particularidades de la región propiamente tal. ¿Qué características tiene en este caso Magallanes que hace interesante un estudio poblacional de esta índole? Tiene características que son además ventajas. Por ejemplo, un estudio longitudinal, cualquiera sea, cada año más o menos normalmente pierde, no sé, 10 a 15% de la población que participa, deja de participar. Y esto ocurre porque la gente se mueve del lugar de donde vive, reside después en otros lugares, o porque vive en lugares muy grandes y a veces complejos de poder volver a reconectar a las familias, si es que tú quieres realmente mantener a una familia dentro de un estudio por largo tiempo. Claro. El caso de Magallanes es diferente, porque primero es que la mayor parte de la población se concentra en 2 ciudades, Punta Arenas y Puerto Natales, que además son ciudades relativamente pequeñas, donde la movilidad de las personas en general no es tanta, ¿no? Es una población más bien estable, excepto un grupo pequeño de la población que se está moviendo, pero en general es bastante estable, y que se atiende en centros de salud que son posibles de acceder o que son además cercanos y pocos. Claro. Comprenderás que un estudio parecido, por ejemplo, en Santiago, 2.000 personas repartidas en todas las comunas, en distintos hospitales o centros de atención de salud, sería mucho más difícil de poder desarrollar. Entonces, esto geográficamente y en términos de cómo vivimos acá, da algunas ventajas para un estudio así. Y lo otro también tiene que ver con algunas características que nuestra población tiene y que algunos otros investigadores han también señalado en varias ocasiones, que por ejemplo hay aspectos del envejecimiento que son particulares en Magallanes. Genéticamente también podrían haber ciertas condiciones que sean propicias para poder estudiarlas acá, cierta homogeneidad, qué sé yo. Y que en el caso, por ejemplo, del desarrollo infantil es lo mismo. Nosotros tenemos una población que en general cuenta con 2 generaciones cerca, digamos, padres y abuelos. Claro. Y entonces eso nos permite poder acceder a 3 generaciones al mismo tiempo en cada una de las medidas. Sé que no es el caso de todos, pero sí es una importante población. Tenemos acá los abuelos, los padres y los hijos viviendo en la misma ciudad. Claro. Entonces eso da muchas ventajas para poder estudiar distintos aspectos del desarrollo que van interactuando. ¿Y sería como una especie de estudio pionero a nivel
latinoamericano o sudamericano? Porque tengo entendido que la mayor parte de estos estudios se hacen en el hemisferio norte. Así es. Lo que no es totalmente pionero es hacer estudios longitudinales, porque se han hecho en Chile, hay centros de estudios longitudinales y en otras partes de Sudamérica también, Colombia y Brasil, pero lo que hacen estos estudios es aplicar encuestas a un grupo de una población en distintos momentos, ¿ya? Claro. Y en algún aspecto. Por ejemplo, hay una encuesta que se llama la encuesta longitudinal de la primera infancia, que se hizo a nivel país, pero que cada 2 años, se hizo 2 veces, ahora la tercera vez no sé si se va a hacer, se toman algunas encuestas en algún grupo de la población, ¿ya? Pero que tienen un nivel de profundidad no similar a lo que nosotros estamos pretendiendo con Generación Magallanes. En este caso estamos pensando en hacer un seguimiento muy exhaustivo de distintos parámetros del desarrollo, o sea, desde el punto de vista genético, desde cambios en el crecimiento, de la nutrición, en aspectos psicológicos. Entonces, yo diría que la gran diferencia es que no existe ningún estudio en el hemisferio sur a este nivel de complejidad, a este nivel de complejidad, integrando tantas áreas del desarrollo y en una población tan grande. Ahora, las ventajas de contar con esta información, ya me decías un poco, es orientar, si bien las políticas públicas están hechas también dentro de, me imagino, encuestas o insumos que las propias autoridades en conjunto con expertos también realizan. ¿Esto ya sería un insumo más completo o que tendría alguna particularidad con respecto a lo otro que la autoridad plasma, digamos, en las políticas públicas? ¿Cómo visualiza eso? Por ejemplo, si tú revisas la página del Ministerio de Salud, tú puedes acceder a datos, que son nacionales y regionales. Por ejemplo, las tasas de depresión o de obesidad, cualquiera de esos datos de salud. Entonces tú lo que encuentras son porcentajes o tasas distribuidas por región, que es una descripción de nuestra población. Más bien cuantitativo. Es cuantitativo, pero es una descripción. Entonces lo que nosotros podemos saber con ese tipo de datos, con el registro que hacen el sistema de salud en general, ¿no? Los servicios de salud registran la presencia de problemáticas de salud, ¿cierto? Nosotros podemos saber cuál es el estado actual de nuestra población. Y uno podría decir, bueno, si Magallanes, por ejemplo, en tasas de obesidad y sobrepeso en niños menores de 6 años es más alta que el promedio nacional, uno podría decir, bueno, hay que entonces intervenir ahí. La pregunta es, ¿qué hay que intervenir? ¿Solamente en la manera en que los niños se alimentan? ¿O tiene que ver con algún aspecto, por ejemplo, genético, o alguna interacción entre distintas áreas que son las que nos interesan a nosotros? Y eso creo que este tipo de datos que tenemos hoy día no lo responde, porque nuestra propuesta y este tipo de estudios lo que logra finalmente es poder establecer relaciones causa-efecto. Claro. Entonces, tratar de poder predecir, por ejemplo, que tal problemática de salud está vinculada con tales variables. Entonces sabemos o podríamos llegar a identificar cuáles son específicamente los aspectos que más pueden predecir esta problemática. Entonces ya no es como conocer la prevalencia de una enfermedad, sino que tratar de establecer las causas de esa enfermedad. Y eso es lo que los registros de salud o la estadística que tenemos hoy día no nos permiten resolver. Y quizás las causas son diferentes en Magallanes que en Biobío, que en Tarapacá. Entonces, un país tan diverso es más pertinencia a las intervenciones y poder medir si las intervenciones son efectivas o no. Intervenciones tanto en el área clínica, pero en el área psicológica también. Claro. A veces hacemos mucha intervención sin medir si es que esas son efectivas o no. Claro. Entonces, este tipo de estudios también permite ver la efectividad a corto plazo, pero también la efectividad a largo plazo. Excelente. Bien, para ir cerrando esta entrevista, Rodrigo, ¿cómo seguimos con esto? ¿Hay conversaciones, gestiones? Me imagino que también hay un tema de financiamiento de por medio. ¿Cómo lo visualizan de aquí a este año, al próximo año? Bueno, este año nuestro trabajo está orientado justamente en poder resolver problemas como el del financiamiento. Un proyecto de esta envergadura requiere de un financiamiento basal importante, que no existen instrumentos muy visibles en los que nosotros podemos decir, postulamos a ese instrumento y logramos financiamiento por 15 años para un estudio de este tipo.
Por lo tanto, hay pendientes, y dentro de esos pendientes están conversaciones con gobierno regional, por ejemplo, también con los servicios de salud, no solamente en términos de financiamiento, sino que también en el de acceso a poder trabajar conjuntamente con estos servicios. Claro. Y también creemos que el financiamiento en una primera parte es más relevante que posteriormente, porque como te decía, el proyecto tiene distintas áreas de desarrollo. Sí. Por ejemplo, la propia investigación genera recursos, genera la postulación a otros proyectos de investigación, y también la formación de capital humano avanzado también puede generar recursos. Pero eso es una etapa un poco más avanzada cuando el proyecto ya está puesto en marcha. Creo que el inicio necesitamos apoyo. Y bueno, en eso hemos estado trabajando, hemos tenido algunas reuniones y todavía faltan más reuniones para... Esperamos nosotros llegar a quizás a convencer a las personas que tienen que tomar estas decisiones de que no basta solamente con comprender la naturaleza de algunos aspectos de nuestra región. Yo lo digo, digamos, no de una manera crítica, sino que, por ejemplo, quizás estamos invirtiendo bastante dinero en comprender más la Antártica o la biodiversidad, y que me parece muy bien, y ojalá haya más fondos para eso. Pero creo que también es así de relevante entender al ser humano. Exacto. A las personas, a los niños, a nuestra futura población. Claro, sí, por supuesto que sí, por supuesto que es importante. Y vamos a estar atentos con todo lo que ocurra, Rodrigo, para obviamente también dar a conocer a la comunidad universitaria y regional cómo avanza esto, que es muy bueno para todos, tan trascendental para la vida, como lo decía en la introducción, para la salud. Gracias, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Bien, así damos por finalizado este capítulo de Alma Mater, invitándolos a que sigan atentos a toda nuestra programación, tanto como canal como también en este programa que lleva adelante la vida institucional, la vida universitaria, de lo que es, en definitiva, la institución pública de educación superior en la región de Magallanes. Nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Abacus and Countess. A funny story with a duck twist. The dog is so big.